Hola a todas y todos, ¿cómo andan? Bueno, versión digital, versión Zoom. Bueno, espero que estén bien, como habíamos quedado. Si bien en realidad hubo paro y hubo asueto, no queríamos al mismo tiempo dejar de decir algunas cosas respecto del inicio de la unidad 3 y me parece que la cuestión del Zoom, la cuestión de la virtualidad ayuda y nos permite también no perder quizás, no quedarnos atrás con tanto con respecto al contenido y el transcurso de la materia, el devenir de la materia. De todos modos, esto que voy a decir de forma bastante breve hoy, vamos a retomar el martes que viene, martes y miércoles. Recuerden que este es un video para los dos teóricos de sistemas políticos comparados y que abre la unidad 3 y como decía, el 27 y el 28 vamos a estar volviendo sobre esos temas. En el medio van a tener ya los prácticos relativos también a esta cuestión. Pero acá me gustaría por lo menos como poner un marco de discusión en términos al texto de O'Donnell. Recuerden que ustedes tienen el texto de O'Donnell, otra institucionalización. Es un texto, es una pregunta en realidad, la que se hace O'Donnell con el título, otra institucionalización, para precisamente tratar de pensar esta cuestión de las formas diferentes que pueden asumir las instituciones en la democracia. En principio, ya como para adelantar, ¿no? La democracia no consiste solamente en un conjunto de instituciones formales, sino que también podemos pensar, podemos apelar a la visibilidad o el análisis más que la visibilidad, el descubrimiento, digamos así, la consideración de instituciones informales. Toda esta cuestión de las instituciones informales se ha transformado al mismo tiempo, esto es importante que lo sepan, en un tema, en un tópico de la ciencia política ya de los últimos años, de hace bastante, pero han habido y hay trabajos que se han dedicado con mayor insistencia a esta cuestión, y O'Donnell en este texto es quizás uno de los pioneros, en el sentido de que él nunca está dejando de discutir al mismo tiempo la cuestión de la democracia, ¿no? Recordemos que en este texto, si lo leyeron o cuando lo lean, O'Donnell está retomando discusiones que también son importantes para nosotros en el transcurso de la materia y que van a estar en la unidad 4 y en la unidad 6, otros dos textos de O'Donnell. Uno, famoso, Democracia Legativa, donde se retoman cuestiones que también están acá. En realidad, este texto, otra institucionalización, es un poquito más tardío, de un par de años después, 95 más o menos, y Democracia Legativa es de entre el 91 y el 92. Pero sigue siendo todas las preocupaciones que O'Donnell tiene por esos años, que tienen que ver con el problema de la consolidación democrática, ¿sí? Recuerden que venimos de la discusión sobre la tercera hora de las democracias, sobre la transición del autoritarismo a las democracias, que como decía lo van a ver mucho mejor en los próximos capítulos, por lo tanto este texto también es un poco como un puente, una transición a la segunda parte de la materia, y tiene que ver entonces, decíamos, con esta discusión que a O'Donnell siempre le importó mucho, que es qué tipo de consolidación se desarrolla en Sudamérica, en América Latina, en países que tienen una tradición política también diferente, pero al mismo tiempo que pueden ser democracias de otro modo, ¿no? Se consolidan o arriban a un punto de llegada político institucional que no necesariamente cumple con las mismas pautas ni las mismas características de lo que O'Donnell siempre llama, ¿no?, las democracias del norte occidental, digamos, ¿no? Básicamente Europa, Estados Unidos, bueno, Australia, etcétera, etcétera. Las democracias occidentales consolidadas. Pero él justamente lo que va a discutir es el concepto de consolidación, ¿no? Ahí hay también un punto importante, porque ese término lo va a discutir varias veces, y en ese sentido, cuando aborda el texto, lo que les recomiendo también es, fíjense las notas al pie. Bueno, no tenemos la misma edición, creo. Yo tengo la edición de Contrapuntos, es un libro que ahí hay compilados textos buenísimos. Todos los que vamos a ver están en ese libro compilados, por ejemplo. Pero entiendo que los pies de página tienen que ser los mismos. Ahora no recuerdo el texto
específicamente el que tienen ustedes, lo vi la otra vez, pero supongo que sí. Y por lo tanto, los pies de página son bien interesantes, después les voy a marcar algunos o les voy a leer algunos que me parecen clave como para seguir también la lectura, ¿no? Bien, esto como introducción, decíamos entonces como puente hacia las unidades que vienen y también mirando lo que hemos venido, que es finalmente un proceso y unos rasgos y unas características de acuerdo a lo que es la representación en las democracias contemporáneas a partir efectivamente entonces sí de instituciones ahí sí más formales, representativas formales, las típicas instituciones a las que apelamos desde los partidos políticos hasta las elecciones como parte de un régimen político democrático que reconocemos empíricamente, que reconocemos como práctica ciudadana, podríamos decir así, ¿no? Entonces, lo que O'Donnell trata de colocar también como crítica a la democracia y como construcción de un concepto de democracia más amplio, diría yo, más abarcativo, es incorporar la cuestión de las democracias en vías de consolidación o consolidándose, aunque al mismo tiempo recordemos que este término va a ser criticado, porque supone para O'Donnell un punto de llegada necesario que finalmente no se sabe muy bien siempre qué quiere decir, que para no todos es igual, y también pensar un punto de llegada como completitud, como un punto finalmente de cierta, inclusive cierta inmovilidad, ¿no? Cierta estandarización de la democracia, también para él es un problema, sobre todo teniendo en cuenta que es un régimen político donde es difícil, ¿no?, reconocer o colocar un registro de, bueno, esto es la democracia finalmente consolidada. Disculpen que estoy un poco resfriado, un poco alérgico, así que en el video y en el medio va a haber algunas interrupciones. Entonces, me interesa marcar ciertos puntos fundamentales. Es un texto de discusión teórica, por un lado. ¿Sí? Este es un texto de discusión teórica, donde O'Donnell está pensando, por supuesto en referencia o con referentes empíricos, América Latina, sobre todo. Ahora les voy a leer alguna parte del inicio que me parece importante que tienen también que captar, que tienen que reconocer. Y la discusión teórica, ¿no?, como decíamos antes, tiene que ver con esta caracterización que se hace de la democracia a partir del término de consolidación y considerando un término que también ya para nosotros es bastante reconocible, que es la idea de poliarquía o poliarquías, ¿sí? Ahí también va a haber una tensión, porque la definición propia de poliarquía, que ahora también las podemos leer, no va a reconocer ciertos aspectos institucionales que van a definir a la democracia y que es lo que a O'Donnell le interesa. Va a definir una serie de criterios, más bien básicos, pero también fundamentales, que sobre todo van a tener que ver con la regularidad de las elecciones y que esas elecciones sean limpias, competitivas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es una categoría, la de poliarquía, tal como fue formulada en otros países, que no agota la discusión de la democracia, ¿no? Que más bien mantiene esa discusión de la democracia, digamos, en un registro más bien de democracia liberal, pero que, de nuevo, no nos alcanza ni nos agota para pensar nuestras democracias. Ahí en el inicio, entonces, yo les quería leer algo, cuando les digo que es un texto de discusión teórica, quiero que reconozcamos también ahí ciertas cuestiones que hemos charlado al inicio de la materia, sobre la cuestión más metódica, sobre la cuestión de qué es comparar. Y en la segunda página, O'Donnell ya va a decir, y les cito, les leo, una vez obtenido un conjunto de democracias razonablemente bien delimitado, la segunda tarea consiste en examinar los criterios que se emplean para comparar los casos dentro de este conjunto. De nuevo, la segunda tarea consiste en examinar los criterios que se emplean para comparar los casos dentro de este conjunto. Dos palabras clave, comparar y casos. Selección de casos que queremos comparar. ¿Sí? Volvemos a la primera unidad.
Si se encuentra que estos criterios son insuficientes, el siguiente paso es proponer conceptos alternativos para realizar esta comparación. De nuevo, si se encuentra que estos criterios son insuficientes, los criterios seleccionados con los que pretendemos comparar, el siguiente paso es proponer conceptos alternativos, es decir, proponer conceptos nuevos, innovar conceptualmente, buscar los conceptos, ¿sí?, que teóricamente nos sirvan para realizar efectivamente esta comparación. Es lo que intento en el presente trabajo, aunque de manera bastante esquemática. Me valgo de América Latina como referente empírico. Toda esta parte le quería leer, que está, en mi caso, en la segunda página, pero sería casi como dentro de todo un primer párrafo largo, ¿no? Me valgo de América Latina como referente empírico. Entonces, casos, comparación, conceptos alternativos. Tenemos que construir nuestros conceptos. Recordemos todas las primeras clases, o la primera clase sobre todo, que trabajamos sobre esta cuestión. Por eso devuelvo a la discusión de que es un concepto, es un texto de discusión teórica. Por lo tanto, cuando ustedes avancen en el texto, tengan en cuenta esta primera parte, esto que les acabo de citar, que es el horizonte, digamos, conceptual, que es el horizonte del texto. Siempre O'Donnell está discutiendo, en definitiva, a partir de una búsqueda de la mejor metodología, de cuáles son los mejores conceptos para describir nuestra democracia. Por eso yo les decía, nuestra democracia en el sentido de América Latina, en el sentido de Sudamérica, en el sentido de la postdictadura y las transiciones. Por eso yo les decía que tanto en las unidades 4 como en la unidad 6 esto va a estar, y yo creo que la cuestión del régimen político, por supuesto, está en el centro de la discusión de toda nuestra segunda parte. Así que esto, ¿no?, comparar casos, buscar conceptos alternativos y también nuestro referente empírico. Quizás incluso América Latina es muy vasto, ¿no? Una idea de América Latina es muy grande. Bueno, después O'Donnell ha hecho trabajos más de Sudamérica, ¿no? El texto de Democracia Legislativa, por ejemplo, es eso. Pensar Sudamérica. Y quizás en Sudamérica comparar dos casos. Bueno, esto también lo hemos conversado. Entonces, tiene que ver con este trabajo de construcción metodológica, de observación también, de cómo queremos, más bien cómo queremos observar nuestros objetos de estudio. En este caso, democracias que se han consolidando. Pero de nuevo les digo algo importante para mirar el texto desde esta óptica. Van a ver que O'Donnell todo el tiempo está cuestionando el concepto de consolidación. Por lo tanto, el concepto de consolidación tampoco nos alcanza del todo para definir la cuestión democrática, porque se nos escapan cosas, diría O'Donnell, ¿no? Quedan cosas afuera. Siempre quedan cosas afuera, pero quiero decir, quedan cosas afuera de las que O'Donnell intenta dar un registro. Entonces, uno de los problemas que él va a detectar, ya metiéndose en el texto más directamente, no es tanto el problema de la falta de institucionalización, va a decir O'Donnell, porque tenemos dos instituciones fundamentales, reconocemos dos instituciones importantes. Una más bien formal, que tiene que ver con las elecciones, ¿sí? La institución elecciones, la institución eleccionaria, que supone al mismo tiempo justamente un conjunto de reglas más o menos visualizadas, pero al mismo tiempo repetidas en el tiempo, incorporadas por los actores y por lo tanto validadas. ¿Sí? Las elecciones a las que recurrimos cada 4 años, en principio hablamos de elecciones nacionales, etcétera, ya están reconocidas como instituciones formales que los actores, nosotros, pero también los partidos y las instituciones, el sistema electoral, en fin, el Estado, podríamos decir en ese sentido, hacen que el sistema político se reproduzca de un modo a partir de esta institución reconocida formal. Pero a O'Donnell le interesa justamente, y acá sí hay una mirada desde el proceso histórico, pero también atendiendo a la cuestión que van a ver en los otros textos, sobre todo en los textos de Bomaro y en los textos de Aullero, en los textos de Lincoln Bess, que tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado otra institucionalización, otra representación, que tiene que ver, bueno, con otras instituciones, con formas alternativas de la representación para un poco comparar, para completar, para tratar de ir un poquito más allá de las instituciones formales, de la representación formal con que sabemos que funciona la democracia. Entonces, en toda esta unidad
vamos a tratar de captar y de capturar, digamos, ¿no? Esta cuestión de las instituciones más informales, y que O'Donnell va a ser puntualmente claro en esto, ¿no? Está hablando del clientelismo. Pido disculpas de nuevo, parece un poco gracioso, pero bueno, es parte de la vida virtual. Entonces, clientelismo, decimos, ¿no? Institución formal 1, elecciones regularizadas, reconocidas, fundamentales para legitimar el orden. ¿Sí? Si hay elecciones, digamos, hay democracia. Y si además esas elecciones, ahora después podemos leer las características de la poliarquía, que son 7, si esas elecciones se dan en un contexto, obviamente, de competencia, de transparencia, donde no hay fraude, donde los actores pueden opinar, donde pueden, en fin, expresarse políticamente. Pero la otra institución importante es el clientelismo, ¿no? El clientelismo, y acá también hay una idea interesante, como particularismo, es decir, no como un universalismo, sino como un particularismo. También eso es una institución y también está institucionalizado. Lo que pasa es que es una informalización institucional, podríamos decir, o una institución informal, como decíamos antes. Universalismo, o por qué no universalismo y sí particularismo, esas categorías que incluso parecen un poco ligadas a la cuestión de la filosofía o conceptos filosóficos que tienen que ver con lo particular y con lo universal. Bueno, porque O'Donnell está diciendo lo universal es el bien común. En las democracias modernas, lo universal, ¿sí? Podemos pensar en Rousseau, podemos pensar en general igual en los autores de la modernidad, tienden al bien común, tienden a el conjunto, no tienden a encarnarse en una particularidad, sino que tienden a encarnarse más bien en una universalidad, aunque después sabemos que eso siempre es una tensión entre unos y otros, ¿sí? Pero el particularismo, entonces, y el clientelismo como tal, es algo que remite a una particularidad y que no puede ser una universalidad, ¿sí? Por lo tanto, hay algo ahí en conflicto con lo que decíamos es el bien común, que en principio aspira a la universalidad, que en principio tiene un horizonte universal, que es el bien común de todos, aunque eso sabemos que siempre es conflictivo, es problemático y nunca se realiza del todo, pero al mismo tiempo puede ser un horizonte de expectativas, ¿no? Recordemos que O'Donnell está discutiendo entonces la cuestión de la teoría democrática, las teorías democráticas dominantes, incluso diría. Eso es interesante. Van a ver que el texto tiene una serie de críticas a autores fundamentales. Adam Przeworski, Collier, Levitsky, autores muy típicos para nosotros de la ciencia política. Juan Linz, una serie de autores que él va a ir criticando, sobre todo en los pies de página. Por eso le decía, los pies de página son importantes. Que va a decir, la teoría dominante de la democracia y de la supuesta consolidación de la democracia y de la poliarquía tal como debe ser, no nos agota, no solamente no nos agota, no nos permite comprender correctamente nuestra democracia. Por lo tanto, vamos a decir así, tendríamos que crear nuestra propia teoría democrática. No por tirar todo a la basura lo anteriormente dado, sino porque podemos tomar cosas, pero tenemos que reformularlas a la luz de nuestras problemáticas, de la selección que hagamos entonces de nuestros casos y de nuestro referente empírico, Argentina, Brasil, Uruguay, por ejemplo, Perú, que es lo que hace O'Donnell en varios otros textos, para ver entonces qué teoría de la democracia o qué tipo de democracia podemos describir. La poliarquía como tal, por lo tanto, no dice nada sobre las instituciones formales del régimen, ni hablar de las informales, pero de las formales no dice nada tampoco la poliarquía. Vamos a leer el concepto así no nos olvidamos. Recordemos los atributos que caracterizan la poliarquía, dice O'Donnell. Autoridades públicas electas, elecciones, elecciones libres y limpias, sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de expresión, información alternativa y libertad de asociación. Vean que básicamente refiere lo que dice O'Donnell a esta primera dimensión de la institución formal, que son las elecciones, que son fundamentales, que son el piso, diríamos. Sin elecciones
sin alternación en el poder, sin partidos, sin libertad de expresión, por supuesto. Ya sabemos todo eso, ¿no? Pero la democracia tiene una serie de características que no se pueden agotar en esa formalidad. Les quería leer también en la página, bueno, yo lo tengo en la página 310. ¿A qué nos referimos con instituciones? Porque también repetimos muchas veces ese término. Por definición, todos los casos latinoamericanos que he calificado como poliarquías entran en esta categoría debido a un hecho simple pero crucial. Las elecciones están institucionalizadas, lo que veníamos diciendo. Por institución entiendo un patrón regularizado de interacción que es conocido, practicado y aceptado, si bien no necesariamente aprobado, por actores que tienen la expectativa de seguir interactuando bajo las reglas sancionadas y sostenidas por ese patrón. Las instituciones están allí regulando expectativas y comportamientos que no cuestionan su existencia socialmente dada. A veces las instituciones llegan a ser complejas organizaciones. Se supone que operan bajo reglas altamente formalizadas y explícitas y se materializan en edificios, rituales e individuos autorizados a hablar en su nombre. ¿Ven? Supone una serie de rutinas, de prácticas, incluso de instituciones materialmente visibles, como son los edificios públicos, el Parlamento o lo que fuere, ¿no? Supone una dimensión entonces de legitimidad, diríamos así, más de tipo simbólica, de tipo ideológica a nivel de representación, y supone al mismo tiempo ese reconocimiento, ¿no? en ciertas rutinas, en ciertos edificios, en ciertas prácticas que encarnamos. Eso está bien, dice Donald. Nuestras poliarquías también, nuestras democracias cumplen con eso. Sin embargo, en el proceso de consolidación o en ese proceso de institucionalización, siempre teniendo que la idea de consolidación es criticada, por lo tanto podríamos dejarla un poco al lado, aparecen otras dimensiones de la vida social y de la vida política sobre todo, ¿no? Porque O'Donnell se cuida bastante, y de hecho lo aclara en estos textos, de que él no va a hablar de las dimensiones sociales, de la desigualdad social, de lo socioeconómico, que entiende que también son fundamentales de la democracia y que muchas veces también producen problemas de clientelismo, problemas de particularismo, pero en principio está hablando de la dimensión política de la democracia, ¿sí? Entonces, las elecciones son un factor obvio, digamos, a esta altura, de las existentes en las democracias consolidadas. Pero, en ese sentido, también va a criticar lo que él llama, ¿no?, las visiones teleológicas, es decir, las que supuestamente tienen un fin previamente asignado, que sería que la democracia se consolida, ¿no? Y más bien se consolida y se congela en algo que podemos observar. Bueno, eso Donald lo está criticando, ¿no? Lo que pasa con estas visiones, lo que él llama las visiones de las poliarquías más negativas, lo que nos están impidiendo es construir subtipos, dice él. Y ahí también ingresamos en una cuestión metódica, en una cuestión de construcción de nuestro problema y de nuestro objeto. Les quería leer algo también, más adelante. De una u otra manera, las poliarquías que estos puntos de vista consideran no consolidadas o que no están, o están pobremente institucionalizadas, como los mismos términos indican, son caracterizadas de forma negativa. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Las democracias como las nuestras, supuestamente, digamos, o las de América Latina, son consideradas de forma negativa por su pobre proceso de institucionalización, por su pobre proceso de consolidación, porque siempre carecen de algo. Pero al mismo tiempo, esto es un problema, dice O'Donnell, porque el tipo y o el grado de institucionalización supuestamente alcanzado por las viejas poliarquías, ¿no? Comparativamente, las nuestras siempre son vistas de punto de negativo, carente, en comparación con las viejas poliarquías. Pero las definiciones negativas y los obstáculos nos impiden construir tipologías de poliarquías sobre la base de los rasgos específicos positivamente descritos de cada subtipo.
Estas tipologías positivas son necesarias, entre otros propósitos, para evaluar las probabilidades de supervivencia que tiene cada tipo, para explorar sus patrones de cambio y para especificar las múltiples dimensiones en que se pueden analizar e investigar los problemas de la calidad y el desempeño de la poliarquía. Y luego dice, no hay teoría que nos diga por qué y cómo las nuevas poliarquías que institucionalizaron las elecciones van a completar su complejo institucional o llegar a consolidarse. Todo lo que podemos decir con nuestros actuales conocimientos es que mientras las elecciones estén institucionalizadas, las poliarquías probablemente subsistirán. Bien. Entonces, esas visiones negativas lo que están impidiendo al nivel de la teoría, al nivel de que está produciendo un análisis, en este caso el propio O'Donnell, pero también nos hablan otros politólogos y cientistas sociales, es construir los subtipos. Que ahí de nuevo tenemos una categoría nueva o una dimensión, digamos, nueva para el análisis. Que si tenemos poliarquías con elecciones institucionalizadas, pero que tienen otros rasgos y no queremos, digamos así, denominarlas necesariamente como consolidadas, porque ese término al mismo tiempo no nos explica poco, tenemos que crear nuestros subtipos. Bueno, es lo que hizo O'Donnell con la democracia legativa. Yo alguna vez esto ya lo comenté, ¿no? Pero la idea de salir un poco de ese marco un poco estricto, que es el de las teorías de los países del norte, donde sus democracias supuestamente ya están consolidadas y por lo tanto la visión de la poliarquía es una visión dominante y única, lo que O'Donnell está diciendo es, eso nos impide construir nuestros subtipos, por lo tanto tenemos que corrernos un poco de esa dimensión. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestras realidades tenemos poliarquías, porque las elecciones están formalmente institucionalizadas, son patrones regularizados de conducta, eso se produce, pero paralelamente a eso tenemos otras realidades, tenemos otras situaciones que al mismo tiempo ponen en cuestión la poliarquía en el sentido más tradicional. Por lo tanto, como dicen en otros textos, son poliarquías de otro tipo. Por lo tanto, nuestras democracias, nuestros regímenes políticos, están habitados por reglas formales e informales. Reglas formales e informales de la democracia. Si solamente, y ahí también hay una mirada metodológica, hay también una mirada interesante. Si solamente nos centrásemos en las instituciones formales de la democracia, eso nos estaría, para definir una democracia o para analizar una democracia, para abordarla, eso nos estaría impidiendo al mismo tiempo ver esta cuestión de los particularismos, ver esta cuestión de la informalidad. Es decir, lo que llamamos ¿no? Relaciones no universalistas. Hay una institucionalización también de las reglas informales, va a decir O'Donnell. No toda institucionalización supone las reglas formales o es de reglas formales, sino que también supone la posible institucionalización de, supone y existen estas reglas informales como parte de la democracia. Ahora, que son un poco las que estamos viendo en esta unidad, ¿no? Que son un poco estas otras prácticas ligadas en los otros textos, como van a ver, quizás una mirada más de la sociología política, que nos vamos un poquito de la ciencia política, pero para volver y tener una mirada quizás más completa, y este texto de O'Donnell nos ayuda a pensar eso. Desde el punto de vista del régimen, desde el punto de vista de las instituciones formales, paralelamente, al lado, hay una convivencia de instituciones informales que están institucionalizadas, es decir, que son practicadas también regularmente por los actores como tales y que no son ilegales o inmorales, sino que tienen otro tipo de características y que son reconocidas por los actores de otro modo. Entonces, y que suponen relaciones no universalistas o universalizadas. A eso llamamos particularismo. Les voy a leer algo que ya está más adelante. Yo voy avanzando en el texto, ustedes después obviamente lo leen de forma completa.
El particularismo es un rasgo permanente de la sociedad humana. Mira que dice O'Donnell, ¿no? Un rasgo permanente de la sociedad humana, en un sentido más amplio ya, no solamente del régimen político, de la democracia. Que solo en épocas recientes, por lo tanto, acotamos un periodo de tiempo, en ciertos lugares y en ciertos ámbitos institucionales, vamos acotando más aún, en ciertos lugares y en ciertos ámbitos institucionales, pudo ser moderado por normas y reglas universalistas. Pudo ser moderado por normas y reglas universalistas. En muchas poliarquías nuevas, las nuestras, el particularismo está vigorosamente asentado en sus instituciones políticas formales. Pero al mismo tiempo, en estas poliarquías, la ocupación de las posiciones más altas en el gobierno se determina mediante el proceso universalista de contar limpiamente la voz de cada persona como un voto. Este párrafo me parece buenísimo, en mi caso es la página 324, es en el párrafo de apertura algunos correlatos y afinidades electivas. Vuelvan a leerlo en detalle. Los particularismos, o el particularismo como un rasgo de nuestras sociedades, convive con el universalismo. Universalismo fundamental, sobre todo, que es aquel que sanciona las elecciones. Lo leo de vuelta. Pero al mismo tiempo, en estas poliarquías, la ocupación de las posiciones más altas en el gobierno se determina mediante el proceso universalista de contar limpiamente la voz de cada persona con un voto. Esto puede sonar paradójico, pero no lo es. Solo significa que estas son poliarquías, pero no las que los estudiosos tenían en mente cuando elaboraron la teoría de la democracia. Tampoco son las que muchos de los actuales estudios sobre la democratización suponen que deberían ser. El que algunas poliarquías estén informalmente institucionalizadas tiene varias consecuencias importantes. Bien, todas estas definiciones, todas estas reflexiones son súper importantes. Y ahí O'Donnell va a ir a algo que también ya conocemos y que vamos a ver más adelante, que las poliarquías informalmente institucionalizadas no tiene que ver ya, no tiene que ver tanto. Vieron que él habló en un momento de clientelismo, que es algo que va a estar en los otros textos que ustedes tienen para ver. Pero ahora vuelve a otra cuestión del particularismo, que tiene que ver con lo que a él le importa mucho, que es la accountability, ¿sí? La rendición de cuentas, sobre todo el accountability horizontal, la rendición de cuentas de agencias estatales, agencias de poder público, controlando a otras agencias, básicamente el Poder Ejecutivo. Cuestiones que hay que ir agregando. O'Donnell está pensando sobre todo en regímenes presidencialistas. Cuestión que también ya vamos a ver más adelante, pero que es importante colocar desde ahora. Está pensando entonces que estas formas de institucionalización tienen que ver con democracias más recientes, como son las nuestras, texto del 90 y pico, además de O'Donnell, pensemos que está todavía en ese debate más fuerte. Hoy me parece que es interesante tomar esto y ver también otros aportes, pero esto nos sigue aportando una mirada fundamental para caracterizar a nuestras democracias, a nuestras instituciones, sobre todo en épocas donde hay mucho conflicto y mucha zozobra respecto a el devenir de la democracia, y al mismo tiempo nos suman elementos conceptuales teóricos para aproximarnos. Entonces, la cuestión del particularismo y la cuestión de la accountability tiene que ver que para O'Donnell algo que define a las instituciones informales tiene que ver con esa ruptura entre lo público y lo privado. Más que ruptura, con una cierta convivencia, ¿no? Porque si lo universalista o lo universal es el bien común, el particularismo clientelista de lo informal coloca una dimensión privada dentro de lo público, una dimensión donde lo público y lo privado pasan a confundirse, lo cual puede llevar a, o lleva más bien para O'Donnell, y ahí ingresamos también en otra cuestión que a O'Donnell siempre le interesó mucho, a un relajamiento, a una baja densidad de lo que serían los aspectos republicanos y liberales de la democracia, ¿no? Si sabemos que la democracia, y esto O'Donnell lo dice en otros textos, digamos, es un mix finalmente de regímenes, o la democracia como régimen político, mejor dicho, es un mix de tradiciones políticas y de tradiciones del discurso, república, liberalismo, republicanismo, liberalismo y democracia. La poliarquía
deficitaria, la poliarquía atravesada, constituida por instituciones informales, que no deja de ser democracia, sino que hay que caracterizar justamente, hay que construir el subtipo democrático. Esto es lo que está diciendo O'Donnell, y por lo tanto ahí podríamos colocar también tradiciones políticas, por supuesto el sistema de gobierno presidencialista, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene baja contability, ¿no? Tiene esa dimensión entre lo particular y lo universal, muchas veces está un poco entremezclado por esta informalización o por la institucionalización informalmente lograda. En realidad, como decíamos antes, hay un proceso de informalización en la formalización, vamos a decir así, ¿no? En el proceso de construcción de instituciones informales, tendientes al bien común, de reglas y normas más o menos aceptadas por todos y rutinizadas, etcétera, aparecen o se construyen también, entonces, paralelamente, articuladamente, estas instituciones informales que O'Donnell trata de definir como particularismo, y por lo tanto el particularismo sería aquella dimensión que entra en tensión, por supuesto, con el universalismo, si entendemos al mismo tiempo esto como público y privado, ¿sí? Donde una dimensión de lo público y lo privado comienzan a confundirse eventualmente. De hecho, para O'Donnell, todo lo que sería clientelismo o corrupción, obviamente va a tener que ver con un elemento privado dentro de lo público, un elemento particular dentro de lo universal. Pero sobre todo le está hablando, ¿no?, de la cuestión clientelar. También, una cuestión que les quería leer. Bueno, después él va a hablar ahí de la democracia un poco delegativa, ¿no? Digo, cosas que ya vamos a ver, pero que él vuelve constantemente porque justamente, si uno en sentido sigue el texto, lo que está pensando es, bueno, estas democracias, poliarquías como las nuestras, informalmente institucionalizadas, con débil accountability, con un particularismo generalizado, como dice él, también encarnan en una forma política específica muchas veces, ¿no? La democracia delegativa tiene que ver con eso, pero también tiene que ver muchas veces con un liderazgo. Uno podría, ¿no?, sumar elementos para la construcción de la categoría. Y O'Donnell dice algo muy importante también más adelante, cuando habla del particularismo generalizado, ¿no? En los países que aquí nos ocupan, las libertades democráticas propiamente políticas son efectivas. Votación sin coerciones, libertad de opinión, de movimiento, de asociación y otras ya enumeradas. Pero para el gran segmento de la población, las libertades liberales básicas son negadas o violadas recurrentemente. Y ahí habla, ¿no?, los derechos de las mujeres golpeadas de manera a sus maridos, de los campesinos de lograr un juicio imparcial frente a sus patrones, la inviolabilidad del domicilio, en fin, una serie de dimensiones que hacen a la ciudadanía más allá de las elecciones, más allá de los ejercicios del ejercicio del derecho político a elegir a nuestros representantes, sino que tiene que ver con la efectividad de conjunto de derechos, tanto democráticos como liberales, ¿no? Y ahí, de nuevo, para O'Donnell, muchas de estas experiencias lo que tiene es una debilidad o un debilitamiento de su aspecto liberal, ¿sí? Porque justamente las instituciones, o muchas de sus instituciones, como la justicia o como otras instituciones, no están reconociendo ese aspecto, ¿no?, liberal, incluso individual, de los derechos. En muchas de las nuevas poliarquías, los individuos son ciudadanos en relación con la única institución que funciona de la manera prescrita por sus reglas formales, las elecciones. En el resto, solo miembros de una minoría privilegiados son ciudadanos plenos. Bueno, acá es muy duro, ¿no? También, de nuevo, esta dimensión de una ciudadanía a nivel electoral y de una ciudadanía, digamos, que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con otro nivel de construcción de derechos, podríamos decir, ¿no? Y cierra. Las poliarquías informalmente institucionalizadas son democráticas en el sentido recién definido. Y cuando incorporan el componente plebiscitario del gobierno legativo, fuertemente mayoritaria. Esta cuestión, ¿no?, que ya la vamos a ver después, sobre las características de la democracia legativa. Pero sus componentes liberal y republicanos son muy débiles. Bueno, esta cuestión que O'Donnell en otros textos también rastreó permanentemente
sobre lo que yo le decía antes, cómo se compone la democracia y cómo entonces este tipo de democracias van a un proceso de consolidación, de nuevo, aunque él critica eso, o ya están consolidadas. El problema es que se consolidan de un modo donde el particularismo, las instituciones informales, tienen una presencia importante en la vida pública. Por tanto, para O'Donnell, como síntesis del texto, como de su propuesta, ¿sí? Una cuestión, ¿no? Perdón, antes. Recordemos que la baja accountability es producto o da lugar o se retroalimenta con estas formas de democracias delegativas, ¿no? Que también son una construcción de O'Donnell, un subtipo, ¿no? Entonces, ahí está lo liberal y republicano como un rasgo de las democracias que puede visualizarse en las democracias contemporáneas. Pero cuando estudiamos a las democracias, entonces hay que reconocer a las otras instituciones también. Esta es la apuesta teórica de O'Donnell. O sea, cuando hacemos teoría de la democracia o cuando queremos hacer un reconocimiento del estudio y definición de nuestro problema, en este caso, cómo son o cómo entendemos o cómo analizamos nuestras democracias, tenemos que reconocer, tenemos que ir más allá, obviamente, de la teoría de la poliarquía en su sentido más básico, y tenemos que apelar al reconocimiento de otras instituciones para nuestra construcción teórica, ¿sí? Por eso digo, volver a la unidad 1, volver a pensar estas dimensiones que luego vimos como instituciones más bien representativas formales para pensar la cuestión democrática a partir de los textos de Torre, a partir de los textos de Sartori, a partir de los textos de Sala Soronio. Pero en la construcción teórica de la democracia y hacia adelante en lo que va a venir a la materia, lo que está diciendo O'Donnell es reconocer en la construcción de nuestro objeto, reconocer en la construcción de nuestro animal teórico, como dice en otro lado él, de nuestra democracia, de nuestro subtipo, un conjunto de instituciones que exceden a las instituciones formales. Instituciones formales que son la base, que son el punto de partida, sin las cuales no podríamos hablar de democracia mínima, de democracia poliárquica, pero que al mismo tiempo no nos alcanzan, no agotan la discusión conceptual, después podríamos decir política, pero en principio conceptual, sobre cómo es nuestra democracia. ¿Cómo es o cómo es en el sentido de cómo la estamos analizando? No cómo es porque la estamos esencializando, la estamos cosificando, sino cómo construimos ese concepto teórico para comprenderla mejor. Bueno, esta es un poco la propuesta de O'Donnell en este texto, que como les decía, vamos a retomar entonces la semana que viene, pero no queríamos al mismo tiempo de dejarles algunas ideas en esta semana que es un poco compleja. Adherimos al paro, ¿sí? Adherimos al paro, pero al mismo tiempo, bueno, hoy es asueto, en realidad el paro fue lunes y martes, hoy es asueto, y bueno, nos parecía que era una semana un poco rara, por lo tanto, colocar algún video, colocar algunas ideas, como habíamos charlado, para avanzar un poco y no quedarnos tan atrás, nos parecía conveniente. Así que vamos a retomar todo esto, van a tener los prácticos, y cuando nos veamos la semana que viene vamos a tener una visión un poco más de conjunto. Como siempre les digo, traten de leer, yo más tarde subo este video, así lo tienen disponible. Nos vemos la semana, chau chau.